Hola, bienvenidos a Síntesis del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta fue escrita en el año 67 después de Cristo. Pablo estaba encarcelado en Roma y se sintió solo y abandonado por aquellos que habían estado a su lado en el ministerio. Por lo tanto, le escribe a Timoteo, un joven líder, pastor en la iglesia de Éfeso. Timoteo era de madre judía y padre griego, y él lo discipuló en el ministerio. Por lo tanto, le escribe como palabras finales y exhortación y motivación para este joven líder de la iglesia de Éfeso. Pablo, mirando hacia atrás en sus propias circunstancias y todo lo que había vivido en el ministerio, lo motiva y lo exhorta a Timoteo a seguir adelante y a poder predicar la sana doctrina. Pablo estaba preocupado porque algunas enseñanzas equivocadas, erróneas, habían sido introducidas en la iglesia en este momento, y por lo tanto él quería prevenir a Timoteo de todas estas doctrinas falsas para que pudiera predicar la sana doctrina. Vamos a ir al bosquejo de esta carta. Tenemos saludos, capítulo 1, del 1 al 2, su comisión, el llamado que Dios había dado a Timoteo, capítulo 1, 3 al 18, el carácter de un líder, de un cristiano, capítulo 2, 1 al 26, el desafío que tiene un ministro del Señor, capítulo 3, del 1 al 17, su mandamiento, capítulo 4, 1 al 18, y despedida 4, 19 al 22. Es una carta relativamente breve, pero con mucha riqueza espiritual y práctica en el día de hoy, porque nos está hablando acerca de ser fieles en la predicación, buenos soldados de Jesucristo, tener un carácter de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, ser obreros aprobados y predicar la palabra de Dios. Luego le da algunas instrucciones personales a Timoteo y los saludos finales. El versículo clave de esta carta es: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y esta es la base de la sana doctrina. Si queremos vivir, y muchas veces decimos, sí, nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la doctrina de Cristo. Es lo que Cristo enseñó, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Si nosotros dejamos que la Biblia nos hable y realmente reconocemos que es inspirada, que fue dada por Dios y que nos sirve para enseñarnos, para convencernos de que estamos equivocados, de corregirnos y de mostrarnos cuál es el camino de justicia, vamos a estar enteramente preparados. Vamos a estar listos para servir y para amar cada día más al Señor. En estos días donde todo es cuestionable, donde muchos cuestionan la autoridad de una persona o de otra, quién tiene la razón, quién puede tener más argumentos, la palabra de Dios sigue vigente y sigue viva. Si realmente nosotros tomamos la palabra de Dios como base, como fundamento, vamos a vivir esa sana doctrina que el Señor tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo le exhorta a que siempre vaya a la Biblia. La pregunta en nuestra vida diaria y en el ministerio también debe ser: ¿qué dice la Biblia respecto a este tema? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esta enseñanza o a este punto de vista? No es lo que yo pienso, lo que otro piensa, sino qué dice la Biblia, la palabra de Dios. Algunos temas que trata esta carta. Pablo le anima a Timoteo a permanecer apasionado por Cristo
y firme en la sana doctrina. Es importante no perder ese primer amor, ese deseo de servir, de amar al Señor, evitar prácticas y creencias impías y huir de toda inmoralidad, de todo lo inmoral, de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. También le habla de que al final de los tiempos habrá una intensa persecución. La palabra de Dios va a sufrir persecución. Aquellos que quieren seguir a Cristo serán perseguidos de diferentes maneras. Una directa, por medio de encarcelamientos, por medio de juicios y cosas injustas, pero también vamos a ser perseguidos porque vamos a ser discriminados, burlados, menospreciados. Así que tenemos que tener mucho cuidado y estar alertas, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde cada vez más el pensamiento de Cristo, el pensamiento sano de la palabra de Dios, está siendo relegado y está dando lugar a doctrinas y pensamientos erróneos. Por lo tanto, necesitamos llegar a amar más a Dios y amar más la palabra de Dios. Y por último, súplica para que los creyentes permanezcan firmes en la fe y terminen la carrera fortalecidos. La carrera del camino del Señor es una carrera como un maratón, no es una carrera de 100 metros en la cual tenemos que ir rápido, sino que tenemos que permanecer, tenemos que perseverar. Y esa es una de las finalidades o metas que tiene la palabra de Dios, de mantenernos, de cubrirnos, de prevenirnos de caer en cosas que nos aparten de Dios. Por lo tanto, esta palabra es muy práctica. Pablo le motiva a Timoteo a formar a otros líderes también para que enseñen, capacitar, discipular a personas para que a su vez ellos puedan discipular a otros. Y esto es una cadena de bendición que la iglesia tiene que practicar y que a veces olvidamos o a veces por diferentes actividades o cosas la iglesia olvida de capacitar a personas fieles para que continúen la obra del Señor. Pablo ya se estaba despidiendo de su vida terrenal y quería dejar bien claro a Timoteo de que la obra tenía que continuar, la obra del Señor tenía que crecer. En el tiempo de Pablo, el Evangelio se había propagado casi al 70-80% de la población del mundo conocido en ese momento, sin medios de comunicación, sin internet, sin redes sociales. Pablo había predicado, había viajado, se había esforzado, y cuánto más hoy nosotros necesitamos predicar y compartir esta palabra de Dios para que llegue a más y más personas. La aplicación: es fácil desviarse de la vida cristiana. Debemos mantener nuestra vista en la meta. El enemigo está tratando permanentemente de sacarnos del camino, que nos desviemos, que nos vayamos a otras cosas que no son la prioridad. Pablo le dice: la prioridad es anunciar a Jesucristo y poder fortalecernos para vivir una vida agradable a Dios. Esta es la síntesis de esta carta. Espero que sea de motivación para todos los líderes cristianos. Debiéramos leer y releer esta carta y la primera carta también a Timoteo, que son cartas para el liderazgo, pero también son cartas para todo cristiano, que podamos ser fieles, porque todos hemos sido llamados de una u otra manera a servir al Señor y agradarle en todos nuestros caminos. Espero que haya sido de bendición. Le invito a que se suscriba a nuestro canal para recibir todos nuestros estudios bíblicos y programas que tenemos, y póngale allí like si les gusta estos videos para que podamos continuar y se pueda extender. Y si usted quiere compartirlos, compártalos con amigos, con vecinos, con familiares, con hermanos de la iglesia, para que juntos podamos crecer en el camino del Señor. Dios le bendiga. Le saluda su hermano y amigo Timoteo. Hasta nuestro próximo síntesis
del Nuevo Testamento.